Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Ecos de la Memoria, aquí en Ecos 1360 Radio. Nos complace mucho abordar hoy un personaje que sin duda la historia ha ido recuperando y ha permitido identificar como parte de lo que ha sido nuestro proceso como ciudad. José Daniel Trujillo, nuestro contertulio de todos los martes, está también en esta mañana. Muy buen día. Juan Antonio, muy buen día. Y tenemos hoy a Alex Cuervo y a Carmen Zapata. El uno, profesor universitario, investigador, estudiante de doctorado, y Carmen Zapata, por cuyas venas corre sangre negra, o sangre manchada, como se utilizaría la expresión hace 150, 180 años. Bueno, se ha referido usted a Carmen Emilia Zapata, quien es tataranieta de Guadalupe Zapata, un nombre que por fortuna cada vez se escucha más cuando oímos hablar de la creación, de la fundación del municipio de Pereira. Sí, y yo creo que debemos empezar, porque tenemos no solamente la tradición oral encarnada en Carmen Zapata, sino la investigación que ha formulado y realizado Alex. Yo le preguntaría a Alex, ¿cuál es el mérito para que Carmen Zapata sea un ícono hoy en la ciudad de Guadalupe Zapata, sea un ícono hoy en Pereira? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Pues me presento un poquito más, ¿no? Alexander Cuervo Varela, soy docente del Departamento de Humanidades de la Fundación Universitaria de la Andina e investigador del Grupo Paideia. Y pues muy interesado en los temas afro. De hecho, desde el pregrado me interesé siempre por los temas afro. Entonces, siguiendo esa línea, pues en algún momento por recomendación del profesor Carlos Victoria y por obviamente la línea de investigación afro que siempre ha trabajado a través del profesor Américo Portocarrero especialmente, me va a interesar por Guadalupe, ¿sí? Y pues de acuerdo con, digamos que pongo aquí a conversar tanto lo que afirmaba Antonio, Juan Antonio, sí. Sí, acerca de cada vez se escucha más, ¿cierto? Y de precisamente el interés por. Y va a surgir precisamente de unas clases en la maestría en Historia en la Universidad Tecnológica con el profesor Carlos Victoria, y era frente a quiénes se enuncian en la historia, qué sectores aparecen mencionados en la historia y qué sectores de alguna manera van a ser marginados, ¿sí? Entonces, lo que me va a encontrar en la maestría es precisamente que el interés primordial desde el profesor Gustavo Guarín hasta John Jaime, que está en este momento, es una mirada nueva a nuestra historia y especialmente una mirada crítica, en clave crítica, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Guadalupe es clave. Digamos, es la mejor excusa, si se quiere, para precisamente mirar nuestra historia de una manera bastante crítica. Carmen Emilia Zapata es tataranieta. ¿Qué le han contado a usted en esos primeros años de su existencia? Sus papás, sus abuelos, ¿qué le referenciaban sobre esa tatarabuela Guadalupe Zapata que estuvo aquí, que llegó y que fue una de las primeras personas que se asentaron cuando arrancó ya como Villa Pereira? Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy complacida de estar acá. Les cuento que desde niña siempre era el comentario de mi padre, que era bisnieto, y de mi abuela, que era su nieta, de Guadalupe Zapata, que ella había sido fundadora de Pereira, pero nunca la nombraban en las fiestas, no hacían siempre, salía el listado de los fundadores, pero no salía ella. En algún momento yo le cuestioné a papá por qué no salía. Y la respuesta de mi papá es, hija, porque era negra, porque somos de herencia negra, y por eso no, porque toda la gente que estuvo en la fundación de Pereira era gente que era elitista, tenían dinero y estaban bien acá. Entonces, debido a eso, mi tatarabuela no tenía nombre acá, no existía. Pasaron muchísimos años y yo siempre criticaba, discutía, buscaba. Siempre me valí de un personaje de la radio. Cada año lo hice, de buscar que escucharan siquiera mi voz diciendo Guadalupe Zapata también fue fundadora de Pereira.
Entonces, él siempre me llamaba, el periodista siempre me llamaba los 30 de agosto, de él, hasta que ya, cuando tuve más tiempo y ya había criado hijos, me decidí a reivindicar el nombre de Guadalupe, queriendo sacarla del cementerio San Camilo al encontrar el mausoleo de los fundadores con su placa, con su nombre, pero sabiendo yo que ella no estaba allí. Por lo tanto, yo inicié una tarea que no fue fácil, en ella me demoré unos 4 o 5 años buscando la forma de que me reconocieran que ella era Guadalupe Zapata, que yo soy su tataranieta y que tengo cómo comprobarlo. Aceptaron en algún momento y por medio del padre Nelson Giraldo me comencé a mover en estas aguas tan espesas para poder lograr que mi vieja subiera al podio de los fundadores donde debía haber estado desde siempre. Yo creo que Alexander tiene un trabajo de investigación tenaz, porque si uno lee toda la información que hay sobre Guadalupe Zapata, uno encuentra que el 80% de Alexander se va en artículos de discriminación, se va en el tema de la raza negra, pero algo concreto, pues lo que nos cuentan por ahí, que don José María Ormaza, que hacía parte de la cuerda de Cartago, no la invitó porque tenía alguna malquerencia o alguna ojeriza. Y dos, no olviden, y este es un comentario que seguramente lo tienen en cuenta, que aquí hubo reparto de tierras. Así es. Y se dio un concepto de madre cabeza de familia, porque muchas mujeres viudas, y no solamente de blancas, que venían huyendo a las guerras civiles, o que habían sido abandonadas por sus maridos, terminaron en Pereira y recibieron tierra adjudicada, algo que era muy excepcional, dada ese concepto machista, máxime de los antioqueños, de que la propiedad se radicaba en cabeza de ellos. Sí, eso es un muy buen punto. De hecho, en el archivo de la notaría primera fue donde encontré cuando le hacen entrega precisamente del predio a ella. Sí, que está ubicado por la quebrada del Arenal, que pues luego, como tratando de geográficamente encontrar ese lugar, me da cuenta que era más o menos como por los lados de Goya, ¿sí? Y hay, La Arenosa, perdón, la que era la Arenosa. hay un detalle que vale la pena tener en cuenta. Es el Consejo Municipal de 1921 a 1922 el que dijo que Pereira fue fundado el 30 de agosto de 1863. O sea que la municipalidad se demoró 60 años para determinar una fecha como punto de partida. Así es. Ahí es donde empiezan los historiadores, investigadores a decir, es que pudo haber sido en un 30. O sea, pero había que partir, como ícono. Y es bueno tenerlo en cuenta porque el papel de Guadalupe Zapata, que yo cuando leo todo el tema me llama mucho la atención, me impacta mucho su llegada a Pereira. Yo lo veo que los investigadores se derraman en leche mojada, llorando las malquerencias hacia los negros, el rechazo hacia los afros, y realmente no profundizan mucho sobre esta persona. Sí, ajá. Yo creo que ahí también hay un punto clave, es precisamente que para estos días ha salido un trabajo de un padre de la Claretiana, que en este momento se me olvida el nombre, padre claretiano, que ha hecho una investigación sobre la fundación de Pereira. Y él allí va a entrar a discutir muy fuerte eso, porque precisamente ha encontrado unos archivos en Popayán, donde abre la discusión sobre eso, ¿sí? O sea, yo parto de ese momento porque es el momento representacional que tenemos, ¿sí? Pero la idea de digamos, precisamente que debatamos sobre historia es eso, ¿no? Encontrarnos con ese tipo de cosas. Entonces ya se va a abrir un debate fuerte cuando él presente su trabajo de investigación, ¿sí? Frente a esa fecha precisamente. Lo institucional tiene mucha fuerza, ¿no? Pues a partir de ello, digamos, es donde se construye toda la idea de lo que es Pereira, ¿no? Si bien yo Guadalupe la utilizo como una excusa, como decía, yo ya la utilizo pero para manifestar o para lograr encontrar, porque van a haber sectores marginados de nuestra historia, ¿sí? Porque si bien eso no es un estudio de género, fácilmente yo podría hablar desde el género, ¿cierto? Entonces hablar desde la mujer, ahora no solamente desde la mujer, sino desde la mujer negra, que evidentemente ha tenido unas condiciones históricas de discriminación y marginalidad, ¿sí? Y con Guadalupe hay otro aspecto que yo no mencioné tanto en la tesis, pero es madre soltera. Es madre soltera. Entonces ahí también va a tener otra categoría que pesaba, es ¿no? otra parte de la discriminación.
ahí iba a llegar yo, que había sido discriminada por el hecho de ser madre soltera. De hecho, todas las descendencias de ella conservan el apellido porque son madres solteras. Pero yo no encuentro ningún archivo donde se diga específicamente que fue discriminada por ser negra o por ser madre soltera. ¿Lo hay, Alex, o no lo hay? Lo que pasa es que o son mira, suposiciones entendiendo el momento, exacto. entendiendo el momento histórico. El momento histórico, claro, porque mira que por ejemplo para esa época vamos a tener con mucha fuerza, veníamos de una guerra civil, ¿cierto? De hecho es 1863, ¿no? Ahí estábamos, incluso todavía se podría hablar de... Y estamos Ya había hablando de pasado. Constitución de Río Negro, 1863. de 1863. Las condiciones históricas hablan por sí solas, ¿sí? Hablan por sí solas, o sea, tenemos un contexto también de la eugenesia, que venía tomando mucha fuerza el discurso de la eugenesia y cómo se estaba degenerando la raza, ¿sí? Mira que vamos a llegar pues más adelante a regeneración y lo que significa o sea, se va creando todo un ambiente, ¿sí? Que la manifestación va a ser la regeneración, ¿sí? Todo un ambiente donde obviamente lo que se va a decir es, caramba, se está barbarizando de nuevo. Mire usted históricamente este detalle tan importante. Mientras Bolívar está dando la pelea por la libertad, Sí. su hermana María Antonia está reclamándole a la corona un marquesado. ¿Qué perdieron? Cuando la corona se dio cuenta que una tatarabuela de los Bolívar era negra, y les quitaron ese marquesado. Y segundo, en ese proceso de emancipación de los negros, en ese proceso de liberación, pues Guadalupe Zapata está muy cerca de 1852. Ajá. ¿Por qué? Es la fecha clave con don José Hilario López, Hilario López, claro. de libertad de vientres. Es decir, todo el que nazca... No, libertad de vientre fue en el 21, 20, y ya hay la de abolición de Bolívar, la esclavitud. correcto, Ujú. la abolición de la esclavitud. Ujú. O sea que Guadalupe Zapata está muy cerca de don José Hilario López en términos de libertad. ¿Es correcto? Pero yo creo que ahí te reitero, porque igual mira que va a generar precisamente la abolición de la esclavitud, va a generar otra guerra civil, por ejemplo. Entonces mira cómo Antioquia va a ser uno de esos actores fuertes para ese tema, ¿no? De que se oponían fuertemente al tema Bueno, de la esclavitud. Carmen, a usted en algún momento, y eso lo vemos en un texto que salió publicado en el periódico La Tarde hace algunos años, se decía que Guadalupe Zapata era una esclava que había encontrado en Pereira su libertad. ¿Qué tiene eso de cierto? ¿Qué le cuentan en las historias de la familia? ¿Qué se hablaba sobre eso? Que podía ser madre soltera, que era negra, pero ese antecedente que podía haber sido esclava, ¿qué cuenta la familia sobre eso? Eso era lo que mi papá y mi abuela nos enseñaban a nosotros o nos contaban. Sí. Porque ellos no era que se sentaran a darnos clases, sino que ante las preguntas mías, mi papá decía, es que ella era esclava y por algo ella salió libre. Ahorita relaciono lo que ustedes están diciendo con el tema del final de la esclavitud, por lo menos esa lucha que estaba entablada para esa época sobre la libertad de esclavos. Ella llegó, ella salió y ella se vino. El apellido que trae se lo puso el amo, el dueño que tenía, y dentro de lo normal que yo sé, así ella se vino y ella así vivió. Alexander hizo un gran trabajo manejando fechas y edades. Él habla de un tema de cuántos años tenía Guadalupe cuando llegó a Pereira. Lo que pasa es que no he podido ver el trabajo de Alexander. él se lo mostrará en algún momento. Él tiene Sí, que, sí, sí, sí. sí, porque ha sido un compromiso. Pero ese es un buen detalle y una buena pregunta. Es ¿Qué muy buena edad, pregunta. ¿Qué edad tenía Él Guadalupe sí, Zapata cuando él sí, llegó ajá, en porque esos él sí años cogió ya calculador. fundacionales de Pereira, muy cercanos a 1863? A ver, yo de pronto debería clarificar algo antes y es la ruta metodológica que seguí, ¿cierto? Como para poder llegar a esa parte. Perfecto. Dentro de la ruta metodológica de trabajo de archivo, yo estuve en notaría primera, que ahí fue cuando conocí a don Daniel, pero de hecho me envió fue ya para El archivo de protocolo. así es, pero entonces ya me enviaste para la Academia de Historia, que es donde está, ¿cierto? Ya archivado. Estuve trabajando también archivo de Alcaldía de Pereira, de Consejo Municipal de Pereira, pero realmente el Consejo Municipal, digamos que no es antiguo. Muy entonces, poco, sí. muy poco, sí. Y el de la parroquia de Nuestra Señora de la Pobreza, ¿sí? Y en Cocorná estuve tanto en la parroquia del
del pueblo Sí. como en la alcaldía. Expliquemos por qué tuvo que hacer consultas en Cocorná, Antioquia. Bueno, esa es yo de paso hago un juicio y son las imprecisiones de la historia, ¿sí? De las imprecisiones que tenemos y una es de pronto que siempre se atribuía su origen ¿no? en Cocorná. No voy a encontrar ningún archivo o documento sobre ella allá, ¿sí? Luego voy a encontrar otro archivo de función donde para ese entonces va a aparecer un organismo nuevo que se encargaba de manejar la parte de las defunciones en la ciudad, ¿sí? Y allí va a aparecer dentro de los datos, pues su nombre completo. Allí aparece su otro apellido que no lo conocía hasta entonces, que era Quintana, Guadalupe Zapata Quintana, ¿sí? La dirección donde vivía, que era por la carrera cuarta, en ese entonces, ¿no? Eso es de 1933, del 30 de noviembre. ¿Que murió? Sí, Sí. 30 de noviembre del 1933. Y una de las cosas más particulares que aparecía allí es, primero, que me voy a encontrar con que el testimonio que había era que había nacido en Carolina del Príncipe, Antioquia. ¿Sí? Yo no he podido visitar ese archivo, ese es unos proyectos que hay para poder encontrar precisamente ese origen de ella, porque yo no podría afirmar que ella fue esclava. ¿Sí? No tengo el material documental para decir lo fue. Ahí está, digamos, una hipótesis para un nuevo trabajo Así es. sobre ¿sí? Guadalupe Zapata. Y obviamente como acercarse un poco más a sus padres, ¿no? Sí. Que sí es el interés, ese ha sido uno de mis intereses porque seguramente sus papás sí fueron esclavos. Sí, Sí, es que la historia muestra cómo a partir de don José Hilario López y un poquito antes don Julio Arboleda traslada sus 1000 esclavos al Ecuador cuando se fatió que se que ven. iba a haber se iban a libertad de liberar. esclavos, porque el patrimonio de don Julio Arboleda valía más en esclavos que en haciendas, propiedades. que en propiedades. Sí, él los trasladó para allá porque en el Ecuador en ese momento había esclavitud. Y otro detalle que me parece muy importante es que ¿por qué se nos pierde? ¿Por qué se nos pierde el Guadalupe Zapata Quintana? Y entonces la volvemos a recordar en 1933 porque hay una lápida. Pero se nos perdió. Sí, porque hay un testimonio. Metodológicamente, como yo trabajo, para mí va a ser fundamental el trabajo de testimonio. Porque, como les contaba ahorita, el archivo este que me encontré oficial, allí va a haber un problema. Yo trabajo desde la microhistoria, yo pongo a dialogar microhistoria, estudios subalternos y historias mínimas del profesor Juan Marchena. Los estudios subalternos son claros en algo. Hay un autor, Guja, él tiene un libro, La muerte de Chandra, y en ese libro dice y afirma, los documentos oficiales muchas veces marginan, se encargan de marginar porque hacen parte de un discurso oficial. Yo que me voy a encontrar en ese archivo, que, caramba, cuando aparece ella como en el archivo de función, cuando digamos aparece el dato sobre su raza, aparece mestiza. Si vemos la foto, evidentemente era una Es mujer negra. negra, ¿sí? Sin embargo, el documento oficial se encarga también de marginar. Pero uno piensa Sí. que hay la benevolencia del cura del momento o del funcionario del momento, y les digo por esto, porque hasta 1938 la iglesia tuvo el monopolio del censo en Colombia, y cuando hablo de censo es de los que nacieron, de los que murieron y de los que se casaron. Así es. O sea, ese era un monopolio de la iglesia, que a la vez transmitía esa información al gobierno central, cuántos nacieron, cuántos se murieron y cuántos se casaron. Pero aquí te digo una de las paradojas, porque mira, una de las paradojas que me encontré bien interesantes es que en el archivo que tiene la iglesia de muerte de ella, allí le hacen el reconocimiento como fundadora. E incluso cuando van a hacer la misa, hacen el llamado para que sea una misa, digamos, que tenga una connotación diferente por ser una mujer parte de la fundación de esta ciudad, ¿sí? Contrario a lo que institucionalmente uno puede encontrarse, que no se encuentra absolutamente nada. Y si lo comparamos ahorita que mencionabas, por ejemplo, a Jesús María Ormaza, que él murió 2 años antes, sale un decreto, incluso, de la alcaldía donde se llamaba a 3 días de duelo, digamos, una serie de A rendir protocolos, honores. de honores a un fundador. Con Lupe no pasó. Yo tengo es una invitación del sindicato de carreros, de carretilleros, que fueron los que hicieron el homenaje del entierro y de la vuelta. Bueno, ese punto, doña Carmen, es bien interesante, es porque uno se da cuenta es precisamente que hay unas tensiones. Hay unos sectores que la anuncian y otros que no, también. Pero hay que contarle a los peregrinos que la iglesia en la partida de función anuncia que Guadalupe Zapata Quintana es una fundadora. Lo hace. Porque eso no lo sabemos. Lo hace. Eso no lo sabe la gente. O sea, Y era Que es, una gran que es toda una colaboradora. reivindicación, o sea, ahí hay Tremenda. un reconocimiento absoluto. Grandísima.
sobre la edad para que no nos perdamos en esta pista que era muy valiosa antes de irnos a los mensajes. Si Guadalupe Zapata murió en 1933 y en el año 1863 había estado en el momento de la misa fundacional de la ciudad, estamos hablando que tendría aproximadamente 33 y 37 son 70, o sea, había llegado aproximadamente de 18, 20 años. Por esa edad más o menos, así es. De hecho, ¿Murió una de de las crónicas- cuántos? 80 y... 103. Murió de 103 años. Entonces divida... Es que Alexander Mira, esto está buenísimo. hizo todo Nació eso. por 1840 más o menos. Entre 30 No, y es que 40 como siempre no estuve trajo yo, el porque libro. no eran números exactos. Sí, ¿sí? nació Ni siquiera, incluso treinta. en el archivo de función aparece que es una edad aproximada, que no tienen claro Ajá. su edad de nacimiento. ¿sí? Pero entonces, con respecto también a esa época, fue una persona supremamente vital Longeva. y muy longeva. Así es. Hay un Y detalle- trabajadora. Yo creo que a ella la acabó la dosis de escopolamina que le dieron de burundanga para robarla. Yo creo que ya había burundanga, Eso ya, toda la ya vida. había borrachero. Borrachero. ¿Usted conoce el cacao sabanero? Sí, claro, así. Es- Pero hay un así detalle es. muy importante, Y ese Alexander es. y Carmen. Los negros que llegan a esta región, básicamente a la Virginia y Cartago, tienen dos orígenes. El negro antioqueño, que es un negro amable, trabajador, es un negro que rápidamente intima con la gente, es decir, Sociable. 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 Y los negros bozales, que llegan vía Chocó, el Valle del Cauca, y se arriman hasta Cartago, algunos llegaron hasta la Virginia. Y esos negros no solamente eran bozales porque todavía hablaban su dialecto, sino que eran huraños, distantes, lejanos, tenían su pequeña parcela con los cultivos de pan comer, y para de contar, se sentían tranquilos. Entonces es muy importante que... De hecho, Guadalupe ellos Zapata- fueron los que se ubicaron en el palenque de Turín, al que habla Víctor Zuluaga, eran de estos bozales que habían llegado más del Valle del Cauca que de Antioquia. Muy importante que Guadalupe Zapata haya llegado de las minas de Antioquia, porque ese es un negro, como le repito, sociable, conversador, colaborador, con mano de obra, con los amos, llamémoslo así, o con sus empleadores. Es bastante importante ese detalle. Sí, sí. Yo de esa zona sí no he trabajado. O sea, ahí sí desconozco. Hay una profesora De la influencia antioqueña. Milena, que ha trabajado mala parte también, Bayuno. ¿Sí? Ella tiene un trabajo muy interesante de tesis también sobre esa línea esclava allí. Sí, aquí en este aspecto sí no sabría. O sea, igual yo supongo que desde las condiciones que venían de esclavitud, algunos sectores se enunciarán de otra manera, por supuesto, ¿sí? Con unas tendencias de defenderse mucho más, por supuesto. Entonces, Bueno, estamos en esta primera parte de nuestro programa de Ecos de la Memoria, hoy rindiendo un homenaje, acercándonos a una figura de uno de esos fundadores que durante algún tiempo, digamos, fue desconocido, pero que afortunadamente se ha ido reivindicando su imagen, recuperando lo que ha representado como parte de una población negra que participó en la fundación de Pereira y que como tal ha formado también parte de esta historia. Es lo que estamos tratando hoy de acercarnos con Alexander Cuervo, investigador, y con Carmen Zapata, la tataranieta de Guadalupe Zapata. Volvemos en un momento a Ecos de la Memoria en Ecos 1360 Radio. Regresamos a nuestro espacio de hoy de Ecos de la Memoria en Ecos 1360 Radio. Un documento que le acaban de pasar a usted que quiero por favor que lo comparta textualmente con los oyentes, doctor José Daniel. Pues este es un documento histórico de mucho valor, porque ratifica que Guadalupe Zapata estaba en Pereira, en el caserío de Pereira, mejor, en la villa de Pereira, después casería del municipio de El Quindío, como dicen las escrituras, eso, y ratifica que se encontraba acá.
Sindicato Obrero. Ya había sindicato en Pereira. Y está fechado en noviembre 19 de 1933. Es una carta dirigida a don Roberto Zapata y a miembros de la familia de Guadalupe Zapata. Oigas esta nota. Última sobreviviente de la falange de los fundadores de Pereira. O sea que el sindicato de obrero indica que Guadalupe Zapata es la última de los fundadores de Pereira que fallece. Sí, señor, pero que además también es reconocida en el acta de defunción por la Iglesia Católica. Entonces mire cómo lo que hace el sindicato obrero y la Iglesia es reconocer la presencia, la influencia y el aporte que hizo Guadalupe Zapata a la fundación de Pereira. Esta es una nota de pésame. Sí, señor. Y con una frase bellísima. Dicen ellos que el sindicato se asocia al duelo que embarga la ciudad con motivo del fallecimiento de quien, humilde, pero decididamente, formó parte activa del núcleo de fundadores de Pereira. Y ese núcleo de fundadores de Pereira en mayúscula, a quien debe la ciudad y las instituciones que militan en su seno muy singular veneración y reconocimiento. Firman José Carvajal, J. Ignacio Durán y repito, Ignacio 19 de noviembre de 1932. Doña Carmen, ¿usted en qué momento siente que tiene que convertirse en la responsable de velar por ese legado de lo que fue su tatarabuela Guadalupe Zapata? Desde siempre tuve la inquietud. Eso era un por qué. Era un por qué, uno no encontraba la respuesta. Mi papá no era como que quisiera que uno se metiera en eso, porque mi papá sabía la clase de negrita que estaba levantando él también. Él sabía que ¿Qué hacía su papá? mi papá era carpintero, gloria a Dios nuestro Señor. Era carpintero. Mi papá fabricaba unos aparatos que se llamaban catadores de café, de los cuales hay todavía uno en una Trilladora. trilladora. Son unos aparatos con que se pasaba el café hasta que iba despulpando. Eran catadores, así se llamaba eso. Eso era lo que mi papá hacía Y eran de madera. en madera. Es la época que, ¿Usted se es la acuerda de época los que- catadores de café? Pues yo alcancé a conocerlo porque en el año 70 yo trabajaba en Trilladora San José. Yo creo Pero que allá es donde le está. estoy diciendo a Carmen que para el año 30 y pico, que su papá fabricaba sus catadores, Pereira está, oiga la expresión, invadida, inundada de trilladoras. De trilladoras. café. Entonces Claro. un centro cafetero importante. Nos decía Jaime Montoya Ferrer en uno de los programas de Ecos de la Memoria que había más o menos 15 trilladoras en la ciudad en ese momento, lo Sí. que demuestra la gran vitalidad comercial y el resultado también de que aquí estaba llegando buena parte de la producción, no solo de la ciudad, sino del entorno, para ser enviada en el ferrocarril hacia los puertos de comercialización. A ver, nuestro invitado especial, Alexander Cuervo, yo lo veo escribiendo y tomando notas. Creo que le quiere contar a los oyentes algunas reflexiones que tiene sobre el tema. Es que también estoy tomando notas de José Daniel que me parecen muy interesantes para tener en cuenta aquí en adelante, porque mi trabajo sobre Guadalupe continúa. Mi proyecto doctoral es discutir la construcción representacional nuestra. El que está haciendo ahora con la Universidad del Estoy haciendo Valle. ahora con la Universidad del Valle, así es. Porque digamos, mi proyecto en un comienzo con Guadalupe va a ser tomar esa imagen fantasmagórica, ¿no? Espectral, Dubitativa que sí. había, y bueno, vamos a darle forma. ¿Fue o no fue? ¿Sí? Eso va a ser mi primer interés. Entonces, y es lo que de alguna manera trato de hacer en mi trabajo y lo que logro al final, ¿cierto? Me parece muy importante lo que comentaba ahorita José Daniel, porque precisamente con la pregunta que iniciaba José Daniel era ¿por qué es tan interesante e importante estudiar a Lupe? Es precisamente porque a través de ella entendemos cómo sectores sociales, otros diferentes al titán blanco, al patriarca, ¿sí?, han aportado a la construcción de lo que es Pereira. Y este es un muy buen ejemplo para entender eso, ¿no? Cómo uno de los herederos de Guadalupe, ¿sí?, de esa línea familiar, uno de sus descendientes va a aportar a lo que es esta ciudad. Estoy hablando solamente de una persona negra descendiente, ¿no? Porque aquí gente negra ha habido mucha, gente indígena ha habido mucha, mestizos han habido muchos, ¿sí? Entonces, el aporte a la construcción de lo que es Pereira hoy en día ha sido de diversos sectores poblacionales. Alex, ¿por qué razón tuvimos que esperar 70 años
para empezar a validar, a reconocer, a visibilizar la imagen de Guadalupe Zapata? Pues, digamos, como te decía en un comienzo, por lo menos en mi caso la maestría en historia es la clave, ¿sí? Porque es la que abre la discusión frente a pensémonos la región, pensémonos la ciudad, ¿sí? Y la construcción histórica, ¿no? Porque finalmente nos Pensémonos pensamos a partir de ella. en la diversidad. Así es, ¿sí? Entonces, allí, digamos, va a ser la clave para entender eso, o sea, preguntarse eso, qué es lo que ha pasado acá para que haya un relato histórico, por lo menos en el caso de nuestra fundación, ¿cierto? En lo que es la representación fundacional, para que haya esa construcción narrativa, o sea, qué prácticas narrativas precisamente van a haber, ¿cierto? Porque yo también voy a mirar las prácticas narrativas y qué me voy a encontrar en ellas, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de discursos me encuentro en ellas? ¿Sí? Yo le quiero preguntar a Carmen, ¿qué sabe de las Lupes? ¿Era un ventorrillo a la usanza de la época? ¿Era una cantina? ¿Era un lugar donde llegaban después del trabajo los señores a tomar trago? ¿Se vendía mercado allí? ¿Qué sabe de ese ventorrillo, de esa venta que llamaba las Lupes? De pronto, Alex. ¿Y dónde está ubicada? No, Las Lupes era una asistencia donde se vendía comida. Ujú. Ellas hacían, era comida para vender. Tengo algunos recuerdos. Lo que pasa es que ya la edad a uno lo martiriza con la No se memoria. queje que No. está demasiado lúcida. Lo que pasa es, si bien sencillo, es que mi padrino era Sergio Jaramillo Jaramillo, esposo de la primera laboratorista que hubo aquí en Pereira. Laboratorista Margarita Jaramillo. clínica. Sí, Margarita Jaramillo de Jaramillo. Ujú. Yo amaba a mi padrino, a mi madrina le tenía pánico porque me ponía vacunas. Y le sacaba En sangre. el hospital infantil, terrible, todavía me llega el olor de... ¿Carrera es esta? Del alcohol. No, es que los muritos esos se paraban con pino, y el olor al pino, y Relaciona el olor a pino con el Con la dolor de la vacuna. vacuna. ¿Cómo le parece lo Entonces- que puede ser de fuerte Sí. una imagen o un momento? Juan Antonio Mejía, Sí. se me escapan otras El procerato de esa época. Ujú. Los muchachos, los piernipeludos, Sí. ellos, por decir algo, yo todavía conservo el último pañolón de mi abuela. Lo tengo. Tengo el último pañolón de mi abuela. ¿De qué Y- color? Negro. Negro. ¿Era con el que iban a misa o qué? No, mi No, abuela, el que se- ellas yo creo que ellas en las fotos era para se ve taparse por el frío. permanentemente andaban envueltas en eso. En el pañolón. Y yo tengo ese pañolón y estoy tan consciente que ese se lo entregó Juan Antonio Mejía en su almacén y le dijo, vea Lupe, así a mi abuela, vea Lupe, yo le pago con eso algo de las longanizas y los chorizos que nos robábamos de la asistencia. Con eso le pagó. No Yo- dicho. Descargó su, Sí, su sí, en ese alma. momentico pagó sus pecados anteriores. Y los muchachos, varios que yo conocía, que a mi abuela la buscaban para darle, le decían, tenga Lupe, yo la apoyo. ¿Dónde quedaba ubicado ese sitio de venta de comida? No sabe. No Yo sabe, no lo sé, lo yo ubica. solo sé que era en la plaza. Plaza, Ah. digamos, era abajo en la 30 y pico. A ver, allá fue la plaza, la feria ganadera. feria ganadera era donde que- hoy están los bloques. Los bloques Ahí de la donde están los 35. bloques, Sí, sí. Esa yo la recuerdo. Como Sí. por el Esa- Parque Banderas, más o menos. Ahí en el Parque Banderas. Ajá. Ahí para mí eso era. Que era el sitio también donde la gente, me imagino, iba a tomarse sus tragos y después Claro. el choricito y Claro. Pienso, yo no sé. Sí. Es decir, yo solo sé que cantina no tenían, que la fama de putas la hemos tenido siempre, pero no viene solamente de ellas, porque pues de otras partes también venían los fines de semana que Sí, había eso, mercado. eso está muy claro. Y eso Incluso yo lo tengo- Jaime Montoya hacía la misma referencia en el programa reciente en el que hablaba sobre eso, de cómo desde los años 60 y 70 del siglo XIX fue muy fuerte y muy representativa la feria ganadera que se hacía en Pereira, que volvió un punto de encuentro muy valioso Exacto. para Es quienes un venían de cruce de caminos Antioquia, porque del estamos en Valle, del pleno Y Tolima. por eso llegaban las mujeres. Y los hombres también, porque Y venían a claro, vender y hacían claro. sus trueques y sus negocios. Pero ellas lo que tenían era una asistencia, digamos una fonda, pero no con licor, sino con Con comida.
porque de lo que yo me acuerdo, mi padrino me decía que las mejores longanizas se las había robado a mi tatarabuela. Venga, ¿y usted por casualidad heredó esas habilidades, esa Sí, soy sazón muy buena cocinera. cocinando? Supremamente buena Los cocinera. trucos de la Eso es abuela y la innato. bisabuela. Eso es innato en uno. Soy muy buena cocinera. Yo le quiero contar a Eso Alexander me y dio a mí y para Carmen. criar mis hijos cuando me separé de mi Yo esposo. le quiero contar Bueno. a Alexander y a Carmen que yo soy abuelo de nieta mulata. Soy abuelo de nieta mulata. Juan Antonio la conoce. Y además es Sarita. uno de sus mayores orgullos. Sí, es decir, Yo también tengo mi mi hija muy blanca y su padre negro chocuano. Y ahí está Sarita. Una mezcla hermosísima. Son hermosas. Con un afro natural hermosísimo. Sara. Sara. Bueno, Alexander, ¿sí? ¿Para dónde va la investigación? Bueno, Y sí, ¿cuáles son también las metas ahora metodológicas? ¿Cómo sigue usted ahora buscando pistas? Seguramente en Carolina del Príncipe, en Antioquia, un municipio fundado en 1787, que tiene 5.000 habitantes, o sea, mantuvo una población relativamente pequeña Fue comparado hecho con... para el virrey. ujú. Fue construido para el virrey, Carolina del Príncipe. Por eso se llama así. Por eso no le decían el virrey, sino el príncipe, Sí. el hijo del rey, ¿o el qué? O Sí. el que llegaba en nombre del rey. ¿Qué viene ahora metodológicamente en este proceso para el doctorado en historia? Bueno, yo realmente siento que no he parado. Yo como que, o sea, seguimos con eso, ¿no? Siempre están al frente. El interés mío desde un comienzo fue abrir la discusión precisamente, ¿cierto? De ciudad, ¿no? De ciudad. Afortunadamente... ¿Siente que lo ha logrado? Se ha logrado, digamos, igual el ámbito académico a veces se restringe un poco, ¿no? Es un poco difícil de llegar a sectores sociales, pero lo hemos venido haciendo y la idea es llegar mucho más. Por eso mi interés fundamental es discutir la construcción representacional, porque eso ya, o sea, debe abrir mucho más el espectro, ¿sí? A la discusión de ciudad. Para mí lo fundamental en un comienzo era conseguir el testimonio de doña Carmen, ¿sí? Porque pues va a ser el referente, ¿no? Sí, es el referente para poder yo seguir, hacer este trabajo, ¿no? Entonces, afortunadamente lo hemos conseguido. Yo creo que es fundamental porque, reitero, metodológicamente mi enfoque era, el marco teórico era construido a partir del testimonio, porque los sectores generalmente marginados no se valen de otra cosa, ¿sí? Si están, digamos, en la microhistoria lo que dice es precisamente, se pasan por alto archivos que hayan o tal vez documentos que no existan. Entonces, ¿de qué manera uno puede enunciar sectores que no hay de pronto manera sencilla de hacerlo? A través del testimonio. Entonces, el testimonio para mí sigue siendo fundamental. Esto es una apuesta democrática, es una apuesta intercultural. De hecho, Sarita sería, digamos, en este contexto, una forma muy interesante de entender lo que es Pereira, porque tal vez en otro escenario no lo hubiéramos imaginado, ¿cierto? En un escenario histórico anterior. Es precisamente en eso, en cómo nos pensamos una ciudad donde entendamos que ser pereirano va mucho más allá de venir de patriarcas antioqueños, que venimos también, sí, pero es mucho más amplio que esto. A mí me parece muy interesante el enfoque que le has dado, utilizando, entre comillas, como pretexto a Guadalupe Zapata, que es el ícono a mostrar en ese contexto histórico. Porque hay que recordar que de abolida la esclavitud, muchos negros no se quisieron ir de la casa del amo, Exacto. se quedaron en la casa del amo. Quedaron. Y como segundo punto, si alguien fue brusco, fuerte, fue los negros que se lograron emancipar y se convirtieron en esclavistas, especialmente a las orillas de los ríos en el Chocó. Es decir, hay un proceso de negros que manumitidos o manumisos o libertos lograron adquirir cierto estatus económico y se volvieron despiadadamente impíos Con sus mismos sus hermanos de congéneres. sangre. hermanos de sangre. Claro. Que hablando de eso, la relación que usted hace, que los negros que se liberaron era porque se sentían más fuertes, eso entendí yo. Yo pienso que eso es algo que yo tengo que reconocer y que se me debe reconocer a mí también, el hecho de que yo fui rebelde, ella fue rebelde, ella no necesitó vivir de nadie ni para nadie, ni con nadie, ella vivió con sus hijas, sus nietas, y yo dentro de lo normal, mi familia es, sobre todo las mujeres, heredamos eso.
ese carácter. ese carácter fuerte de hacer, de querer ser, no dejarnos someter, y estamos en esta lucha. Lo tengo por mis sobrinas, mis hijas, mis nietas. Excúseme un Entonces- momentico porque ahí hay otra variante que usted debe tener en cuenta, Alex, que no solo es una mujer negra como Guadalupe Zapata, sino que parte de esa herencia y esa genética Esa genética, se va reproduciendo es Sí, claro, eso se con hereda. mujeres, y o sea, es no solo negra, sino también el componente de mujeres. Las hijas, las nietas, las bisnietas y las tataranietas, mujeres, creo que hay un elemento complementario ya no solo de raza, sino también de género. Claro que sí, hay otra tesis. Hay otra Sí. tesis. Sí, porque al fin y al cabo los hombres son más tranquilos. Nosotros somos 3 hombres y 2 mujeres. Ahí vivos 4. Una descripción muy bella de la novela Risaralda, de Bernardo Arias Trujillo, muestra a la negra sumisa. Muestra a la negra sumisa. A la negra cuando los negros de Cañaveral, arriba del ingenio Risaralda buscando a Anserma Nuevo, y los negros del en ese entonces Sopinga, sí, llegaban a hacer bailes los fines de semana, pues la negra no tenía ningún inconveniente en irse a abandonar a su marido si el otro le bajaba la cabeza de un machetazo a su marido. O sea, ella se entregaba con mucha facilidad. Es una descripción muy bella, muy costumbrista, pero que tiene muchos ribetes de realidad, porque Arias Trujillo lo que hizo fue construir la historia del Valle de Risaralda en un momento muy determinado, a partir de la llegada de un negro que llamaba Salvador Rojas, por 1850. Entonces uno encuentra esos temperamentos, algunos fuertes, con mucho carácter, y otros dóciles, salvo que en materia de amor, las negras fueran más dóciles, Más cariñosas. más cariñosas. Bueno, pero yo no creo que Guadalupe Zapata y sus herederas sean muy sumisas y muy dóciles, que digamos. No. Pues Muy Pero no aguerridas, muy combativas, Muy fronteras, muy por eso fronteras. no tenemos como muchas querencias con muchas personas. Porque yo no tengo pelos en la lengua para decirle al que sea lo que me toque decirle. Así somos en mi familia. Sí. Gloria a Dios, digo yo, porque somos de temperamento fuerte, pero somos gente honrada. Alexander, ¿hay otras mujeres que hayan encontrado en ese viajar constante buscando, investigando en Pereira? O el referente siempre será Guadalupe Zapata. No, pero es lo que decías ahorita, o sea, te repito, ahí Guadalupe es la excusa, pero me encontré Además con que hay crónicas más donde hay más gente negra, mujer negra, y sí, e indígena también, ¿no? O sea, acá teníamos población de todas las diversidades. Venga, y las En- mujeres esposas como de los que habían sido mencionados, como de los fundadores tradicionales, No. también ahí no encuentra usted como ese protagonismo. Aquí, digamos que dentro de la narrativa, ¿no? Y aquí aprovecho de pronto con lo de Bernardo Arias Trujillo, a mí sí me llamaba la atención, obviamente, digamos, él va a escribir pues para su época, ¿cierto? Ya pues lamentablemente uno no podría estar mirando el entorno, pues cierto, cómo eran las realidades, pero digamos, a la hora de hacer el análisis literario uno encuentra unos sesgos fuertes, ¿no? Frente a, obviamente la mirada que tiene, es su época, ¿cierto? No está haciendo un juicio frente a él porque es su época y Sí, y frente a su escribe época. frente a un momento y lo Exacto, que un momento con los histórico. prejuicios o con las miradas que él podía Que tener se en su manifiestan momento. allí, ¿no? Que es una constante en toda la narrativa. Aparecen unos prejuicios muy fuertes, ¿no? Y siempre hay como una, no sé si está bien usar el término, pero como una dialéctica entre establecer lo blanco puro y lo otro que de alguna manera contamina. La ¿sí? sangre De lo que manchada, la sangre Sí, manchada de la sangre que es hablaba una José cosa muy Daniel fuerte, ahora. aparece todo el tiempo, o sea, aparece mucho en la narrativa, ¿sí? Está Jaime Jaramillo Uribe, que es como el historiador profesional que viene a escribirnos, pero ya para los 100 años de Fundación de Pereira. Exacto. Lo anterior, la narrativa tiene unos sesgos fuertes, ¿sí? Discúlpame la pregunta. No, que si habían encontrado también el papel de otras mujeres, ¿cierto? Las parejas de los Que merecen fundadores ser. con una actitud también de matronas, o habían quedado más un poquito ocultas como la sombra del que fue el fundador y ella simplemente era la compañera, Está listado, aparecen algunas mujeres en el listado de fundación, pero en la narrativa o en la representación incluso, la que siempre, digamos, las mujeres que aparecen generalmente son Virgen de la Pobreza,
con obviamente toda una connotación pues allí, ¿cierto? Religiosa, espiritual, muy fuerte, una poética de muy fuerte guía, allí. de guía de toda una comunidad que se está asentando en Una el caserío. Una semblanza, así Ujú. es. Y de pronto por ahí a veces aparece Rita Arango. Son como las que... Rita Arango Álvarez del Río, del Río, El Río. sí. Rita Álvarez. No, Rita Arango Álvarez del Río. Rita Arango Álvarez, Álvarez del Río de Marulanda. de La Marulanda. mamá de los Marulanda. Son las dos representaciones ¿Era femeninas negra? que más se encuentra uno. Las demás, No, ella las era, demás no. era, ¿De qué Marulanda hablan? pues es que nos vas a obligar a hablar de, aquí hay dos líneas de Marulanda. Marulandas. Una muy legítima y otra no tan legítima, pero que se han distinguido en la ciudad con el mismo empeño y decoro, ambas líneas, sí. Pero doña Porque Rita, Marulanda políticamente es uno y el otro. no, son los mismos. Entonces, el Están uno- hablando de Oscar Vélez de Marulanda y de María Isabel. y de María Son Isabel. los mismos, para que usted lo sepa. Bueno, Ujú. y el es, otro. es la bisabuela de María Isabel Mejía María Isabel Marulanda. Mejía Sí, Marulanda. Que entre otras, valga la pena mencionarlo, María Isabel fue una de las personas que estuvo gestionando en su momento ante las directivas del Seguro Social para que la clínica Pío XII, Así cuando se cambió llama. de nombre y de todo eso, se llamara Rita Álvarez. Arango Álvarez del Pino, que duró muy poquito tiempo por la transformación que tuvo la institución. Sí. Entonces, pero era, digamos, parte como del proceso que ella defendía también de promover que el nombre de la abuela... Y quien al parecer es dueña de una frase que se escucha en toda Colombia. Así no vamos a llegar A ningún, ningún Pereira. Pereira. porque su esposo, no recuerdo don Valeriano, cuál de ellos, pues programó un viaje de Pácora a Pereira a venirse a vivir con muchos meses de anticipación y se levantó muy temprano a organizar las mulas, Y se venían en recuas, con las recuas de y las los- mujeres siempre es un poco complicado sacarlas de la casa porque se les queda una llave, no aparece algo en el bolso Porque te y resbalas a la entonces mula, y entonces dicen los que conocen el tema, este personaje de Marulanda la llamaba y ¿Qué hubo? Apúrele, hubo? ¿a qué horas vamos a salir? hasta que se enojó y le dijo, Rita, así no vamos a llegar A a ningún ningún Pereira. Pereira. Yo puedo hacer aprovechando Un que aporte. estamos, voy a hacer una protesta. A ver, uy, uy, Mi uy. protesta va contra el olvido de las mujeres en Pereira. Va contra el olvido de Olga, nuestra querida Guspelao. Nadie, nunca, nunca. Y es un personaje, así no lo queramos ni no Negra, no lo aceptemos. Bueno, la recuerdo mucho, bueno. La otra es la Pola, que nunca supe cómo se llamaba. pero También vestía, fue un ícono. También fue un ícono. El hijo de Olga, la Guspelao, se murió ese muchacho por ahí en la Inopia. Sí, hace... transmitiendo partidos con la mano. Bueno, sí. y en este momento, yo la conozco de siempre. Ayer o antier salió algo por Face. Hay una mujer que la llaman cucaracha, se llama Olga, se llama Carmen. Y estaban pidiendo limosna para ella. Ella en algún momento tuvo dinero. Lo que pasa es que ahorita hay mucha droga y hay muchas cosas que les quitan la plata a los ancianos. Ella no quiere perder su libertad. Ella quiere tener dónde vivir porque ya no tiene. Se lo quitaron. Entonces ella no quiere estar en la calle. Y a mí me ha parecido, no sé, yo amo Pereira con mechas y todo, pero sí me parece que ha habido una gran ingratitud con respecto a esas personas. ¿Qué piensa usted de eso, Alex? Creo que es una reflexión oportuna la que está haciendo Carmen y me parece que es valioso. Estamos en marzo, que es el mes del Día Internacional de la Mujer, y entregan florecitas y poemas y frases muy elogiosas, pero yo creo que aquí hemos tenido también una carga de machismo muy fuerte en Horrible. donde hemos olvidado y menospreciado el papel de las mujeres también en la construcción de Pereira y de nuestra sociedad. Virgen, Sí, no me te lo toquen. hago pues como a comentario general, listo, Sí. abordando pues obviamente mi trabajo y precisamente pues con la experiencia de hace 8 días que ya te la cuento. Yo cuando empecé a trabajar sobre Guadalupe, a mí me preocupaba muchísimo una cosa y era no terminar convirtiendo a Guadalupe en una heroína. Porque de alguna manera entonces debía ser muy cuidadoso, hacer ese trabajo con filigrana, porque finalmente entonces terminarías tal vez haciendo lo contrario a lo que quería, y porque terminaría reproduciendo el mismo sistema de los héroes, solo Sí. cambiaría
el referente, ¿sí? Entonces, O una sea, de las seres cosas- humanos que han Exacto, tenido la mujer de participación carne y hueso. en un proceso Así es. histórico. Exacto, es eso. Entonces, me preocupaba muchísimo eso. Entonces, por eso traté de hacer mi trabajo con filigrana. Pero en ese momento, la semana pasada estuve en la Casa de la Mujer precisamente, en la escuela. Entonces, me llamó muchísimo la atención que chicas muy Todo el jóvenes, mundo la conoce. muy jóvenes, estudiantes universitarias, la gran mayoría. Allí teníamos recuerdo que había población trans también, ¿sí? Chicas Sí. trans. Entonces, me llamó mucho la atención cómo se están enunciando a través de Guadalupe Zapata, ¿sí? O sea, cómo Sí, están, está Como saliendo. un elemento de identificación. porque ese es el interés de esto, ¿sí? Mira que allí O sea, estamos... incluso trascendiendo la raza, lo que hay es una identificación de género con una persona que fue importante en su momento y ya la están identificando. Así es, porque la pregunta es por qué Guadalupe Zapata no es un ícono para representacional para la mujer de esta ciudad, ¿cierto? Porque no podría hacerlo, porque nunca lo fue, ¿sí? Porque ahora lo están haciendo y esto es bien interesante porque este era mi interés. O sea, si uno Y el pudiera estar en mío. comunidad todo el tiempo haciendo esto, ¿no? Sería lo que le haría. Yo a doña Carmen se lo decía, es que, y usted por todo el tiempo se movió fue por esto, por ese reconocimiento. Es decir, ¿sí? por no dejarla invisible. Es que estaba Entonces- invisibilizada por... Digamos, Perdón. en términos históricos, lo que afirmaba ahorita doña Carmen acerca de la memoria, para los sectores que nunca se enuncian, es fundamental. Pero dentro de la historia, si hay un debate fuerte frente a la memoria, y la memoria no es historia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo construir historia a partir de la memoria? partir El de la testimonio va a ser lo memoria. fundamental, ¿cierto? Y frente a la mujer, pues la experiencia esta con la Casa de la Mujer me pareció bien interesante porque es que, si bien yo creo que es reconocerle más que dar florecitas o chocolatinas, que no está mal, pero es reconocer la pujanza de la mujer, ¿sí? En este caso de la mujer pereirana, ¿sí? Cómo trabaja, cómo aporta, cómo ha tenido que vivir con una construcción Con un lastre. prejuiciosa bastante fuerte en el entorno nacional, ¿sí? Construido precisamente muchas veces por su independencia. Entonces, encontrarse con eso es bien interesante porque aquí es donde uno dice, caramba, Guadalupe sí ha servido muchísimo para que nos pensemos esta ciudad. Y que esas chicas tan jóvenes se estén pensando como mujeres de esa manera me parecía muy interesante. ¿Sí? Me pareció bien interesante porque se están enunciando, eso es lo que uno busca, que las personas se enuncien también, es lo que tratamos de hacer o por lo menos lo que yo tenía como intencionalidad en mi ejercicio. Entonces, ver eso me parece supremamente gratificante, que ha valido la pena el esfuerzo. El testimonio que usted encontró en doña Carmen, en su familia, le permitió consolidar la hipótesis que tenía en su momento de recuperar esa imagen de Guadalupe, de la mujer negra, en ese proceso fundacional de Pereira. De hecho, el ejercicio de doña Carmen, o sea, la tarea, como ella se la planteó, ya estaba hecha, porque había puesto a discutir eso y a pensarlo, ¿sí? Que algunos sectores no le prestaran tanta atención, pues yo creo que eso va a pasar siempre, ¿cierto? En todos los entornos, o sea, sectores no se van a interesar. Sin embargo, yo creo que la tarea la ha cumplido muy bien y definitivamente para mí el testimonio de ella va a ser fundamental para este trabajo, es clave. ¿Usted siente que logró su propósito llamando la atención, tocando las puertas, permitiendo que cada año se hablara de Guadalupe Zapata en la Fundación de Pereira, incluso hasta cuando se hace una condecoración en el Consejo de la Ciudad que no se ha cumplido y que no se ha tenido en cuenta, pero que está ahí como una constancia desde el año 2017? ¿Usted quiere agregar algo? Para agregar lo último, que obviamente el mejor ejemplo acá para explicarnos lo que significa la mujer para una sociedad como la nuestra es doña Carmen, precisamente, con toda su labor juiciosa que ha hecho, porque yo no habría hecho mucho de este trabajo, por no decir todo, si no hubiese sido por ella. ¿Usted ha cumplido, siente que le ha cumplido Sí, gracias a Dios. a que la sí, tatarabuela me siento y a la familia? satisfecha de lo que he hecho, de lo que se ha podido hacer con periodistas que ya les digo que siempre me apoyaron, aunque fuera así, solamente con una entrevista, con una salida en la prensa, hasta que llegó Alexander Cuervo. Estoy esperando la copia del libro. Tengo una aclaración para hacer, sí, estoy contenta y soy satisfecha, pero no tengo ni fundaciones, ni ONGs, no tengo nada con el nombre de Guadalupe Zapata. Solo su nombre y su Toda- familia, sí, como parte de su solamente eso. orgullo. Dentro de lo normal, me preocupa mucho que existan en este momento esas instituciones, esas situaciones. Pero espero con Dios que todo sea para visibilizar a la mujer pereirana.
Doctor José Daniel los ha escuchado. Alex Cuervo, Carmen Zapata. Creo que lo de hoy nos ratifica la importancia que tiene desde su inicio este programa como una manera de acercarnos a la memoria, a la historia y lo que alguna vez dijo, que las personas somos los recuerdos que tengamos. Por supuesto, hemos estrujado, hemos restregado, hemos removido aspectos muy importantes de la vida de Guadalupe Zapata Quintana. Creo que nuestros oyentes van a quedar muy satisfechos y seguramente lo van a quedar más cuando Alexander Cuervo le entregue el libro a Carmen. Bueno, y a ustedes gracias por habernos permitido estar hoy acercándonos a una figura que, como lo dijo Alex, es de un ser humano, Guadalupe Zapata, que estuvo ahí y que también era importante que la identificáramos y la viéramos como parte de esa historia que tenemos que estar construyendo, porque la ciudad no solo la hacen los héroes, sino la hacen las personas, los seres humanos que día a día han estado ahí en la construcción, con su aporte, con su mirada, con su trabajo. Carmen, muchas gracias por habernos acompañado No, a hoy. ustedes por la invitación y muy agradecida, muy contenta de haber llegado acá. Puedo hacer dejar un recorderis. 10 segundos finales. Somos 5 hermanos: Carmen Emilia, Roberto, José Carlos, María Elena y Jesús María Zapata Giraldo, los tataranietos de Guadalupe Zapata. Y Alex, gracias, creo que está bien encaminado y realmente ha sido muy grato haber compartido parte de este trabajo que usted ha hecho con mucha dedicación, con gran esfuerzo, y que John Jaime Jiménez, cuando nos dijo, John Jaime Correa, cuando nos referenció su trabajo, nos dijo, creo que tiene un gran valor porque es la nueva perspectiva que se le está dando también desde la maestría en Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira. Así es, la naturaleza diversa del pereirano es supremamente importante reconocerla. Los aportes culturales, políticos, sociales, económicos han sido diversos en esta ciudad y es lo más importante que debemos comprender y reconocer. Nuestro productor general es Juan Carlos Herrera, nuestro encargado de la producción de video, Andrés Gutiérrez, de Creative Films. A ustedes gracias. Volvemos en una semana con otro invitado y otras historias aquí en Ecos de la Memoria, en Ecos 1360 Radio. Muy buen día.